necesita un desarrollo integral en todas las sociedades del mundo, no solo en la nuestra, porque acuérdense que ahorita hay rumores de guerra, que ya Corea amenaza a Corea del Sur, y los israelitas y los palestinos, que a pesar de que son el mismo grupito de familias de árabes que se han conjuntado, están separados por diferentes razones, pero entre ellos siempre no hay un árbol que diga uno oficialmente que están en paz, y eso es lo que perciben los derechos humanos. Entonces, espiritualmente, ya lo vamos a relacionar. Fíjense cómo se puede sentir un espíritu que le quitaron, que era bueno, que estaba trabajando, y le quitaron su derecho a la vida. Y lo peor que le mataron a la niña, porque muchas veces le quitan sus ropas, los dejan tirados, pero que un momento como una basura. Los han ido, ustedes lo podrán ver, lamentablemente no es nada bueno decirlo, pero lo han visto en los medios de comunicación, aparecen cadáveres que han sido desmembrados, decapitados, una parte en una basura, otra parte a la orilla de un desagüe. Y esto se dice que es altamente denigrante para el ser humano. Ahí sí se pierde completamente su dignidad que Dios le da, porque a todos Dios nos da esa potestad, nos da esa divinidad de que tengamos la dignidad, la vida como principal elemento. De ahí pues viene la dignidad y vienen otros. Pero te voy a leer un poquito qué pasó con esto. Bueno, entonces, fíjense que el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de la palabra, de la libertad de sus creencias. Esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho. Yo preguntaría, ¿creen ustedes que aquí tenemos un régimen de derecho? Muy bien, entonces, ¿qué tiene conocimiento de eso? Bien, y que el hombre no se vea compelido a hacer el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Eso es lo que pasa. Que si va a llegar un momento que nos vamos a sentir tan oprimidos, que solo nos cargan de impuestos, pero no nos suben el sueldo. Nos pagan en quetzales y pagamos en dólares. Eso ante las leyes karmáticas, ante las leyes espirituales, no es correcto, porque debe haber un equilibrio. Según mi trabajo, así mi sueldo, y así voy a pagar también, pero no debe haber un desajuste social, económico, que hoy vivimos en una sociedad altamente de consumo. Y ese consumo es una contraposición a los derechos espirituales, porque los derechos espirituales sí los tenemos ganados, intrínsecamente. O sea, intrínsecamente creo por sí mismos, por nosotros mismos. Todos tenemos ganado en un derecho espiritual que somos investidos por las supremas autoridades de la creación, por el Dios Santísimo Elohim, nuestro Padre Creador Celestial. A todos nos inviste, Dios mismo, de un carácter universal, que es inalienable, que no puede ser transgredido, y cuando es transgredido, el espíritu sufre. Porque miran ustedes que muchas personas se mantienen deprimidas y todo, les están violando sus derechos y no pueden hacerlo valer, porque no estamos completamente en un estado de derecho. Bien, entonces es esencial promover este desarrollo relacionado amistoso de las naciones, pero fíjense que entre las naciones, Estados Unidos es uno de los iniciadores de las leyes de los derechos humanos. Desde los derechos humanos, pues ellos los promovieron, pero ¿qué les parece? Ellos no han firmado esas actas, esos tratados, le podemos llamar tratados, pactos, como ustedes decían, fíjense que no las han firmado. ¿Por qué? Porque es una sociedad completamente materializada, piensan más en lo económico, no vivir en la mano, en los dólares, que es lo espiritual, y lo han llevado a todo el mundo porque amenazaron y dijeron, dijo Obama, un dedo que levante Norcorea lo aplastamos con la mano, que si lo hacen desaparecido. ¿Alguna razón hay? Que los coreanos dicen, si Estados Unidos tiene una bomba atómica, porque nosotros no la vamos a tener. Entonces, volvemos al principio, que el más grande, el más poderoso trata de
demás. Y a veces hasta en las especies ya dice que el pez más grande se come al más pequeño. Y efectivamente se da. Entonces dicen que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en una carta a la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos y mujeres, que se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Les voy a contar, hablando de libertad, una anécdota, no sé cómo la tomen ustedes. Todos ellos que tienen la oportunidad de estar en Cuba. Está restringido el derecho de locomoción, tienen restringidas un montón de libertades. Ahí no miran ustedes aguas gaseosas, no miran pizzas, no miran que exista Burger King, McDonald's, Coca-Cola, nada. Les dan racionadas su alimento, y los sueldos que les pagan son bajos. Pero hay algo importantísimo, fíjense que es la solidaridad, la fraternalidad con que ellos viven. Pude ver a niños felices corriendo en la calle. Madre mía, que nuestros hijos podrían andar corriendo simplemente en la calle. O los atropellan, los secuestran y empiezan a pedir un montón de dinero por rescate, los secuestran y muchas veces ya a lo más de dar la vida de ejecución. Se paga un rescate y ejecutan a la víctima. Eso espiritualmente fíjense que contraviene inclusive lo que se estaba leyendo en estos momentos. Pero fíjense que en Cuba tienen 4 canales. Solo pasan canales culturales, pasan una que otra telenovela, pero de los propios actores de ellos, porque creo que es la única nación en el mundo que se ha revelado contra un régimen que es totalmente opuesto. No soy amigo de las doctrinas recalcitrantes ni ateístas, porque de lado estamos aquí en espírita, estamos en espíritu, y en cambio allá fíjense que no tienen la creencia de un Dios. Ya están llegando unas otras una foto de hace una semana, hace 2 semanas, sí, donde fue el Congreso Mundial, ahí se está haciendo a José Martí, y te voy a poner una foto de cuántos cubanos asistieron a la educación espírita. Continúa. Bueno, pues para que vean ustedes, ellos espiritualmente fíjense que son más grandes que nosotros, porque les voy a decir, allá puede estar una mujer libremente con una minifaldita o con un short porque hace mucho calor, y les aseguro que no hay ojos habilidosos que estén morbosos observando la respuesta, y nadie les va a tocar. Cuidado quien toca a una dama, a una mujer sin su autorización, sin que tengan una relación pues de amistad, que sean amigos o prometidos o de pareja, con respeto. Ahí fíjense que yo pienso que en ese aspecto sí se cumple el derecho humano, el respeto a la libertad, porque es cierto, en la isla se pueden ganar hasta ciertos puntos, porque a los puntos turísticos, imagínense qué foto más bella de toda la gente que está ahí, y ustedes se dan cuenta, ellos no pertenecen a la revolución, están antes de que asumiera Fidel Castro en 1959. Eso indica que el ser humano siente ávido de querer conocer algo mejor, algo más espiritual. Yo les mencionaba a nuestros ángeles y les quiero decir, todos tenemos nuestros ángeles espirituales, nuestros ángeles protectores, y por esa razón, David me decía muy acertadamente, si sienten que lo están tratando mal, su propio espíritu lo está rechazando. Me dejaron abandonada a mí, doctor, tengo tantos días de estar aquí y no me ha pasado ninguna cita segura. Y ahí se va a decir, ni una nota de evolución, porque uno siempre le va a dejar, estoy aquí con ustedes, tengo testimonio de ustedes de que sí y aquí estoy. Quizás pude haber tenido un espíritu a darle la plática, no lo perdería, ¿verdad? Le dijera que estoy viviendo a mi casa, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué dirían? No es cierto, porque mi espíritu está aquí y mi cuerpo también. Entonces, eso pasa con los pacientes. Y a veces llegan, pues, las denuncias que vamos a ver, porque además, digamos, no me digo, ¿cómo es con
congreso, miren esa diapositiva, qué belleza. Y yo creo que es el Capitolio, ¿verdad? No, este es el Teatro Lázaro Peña, que es el del Grupo de Trabajadores Mayor de Cuba. Es el segundo teatro más grande de Cuba. El primero se llama, este es el segundo. Y por primera vez la Organización Popular permite una actividad religiosa dentro de este salón. Bueno, ya lo que estaba mencionando, ahorita evolucionar un poquito más, pero ¿saben qué pasa? Acuérdense que está la garra del dominio económico, o sea, pues de la sociedad de consumo. Estados Unidos se está tratando, le ha puesto un montón de trabas, le ha puesto un montón de embargos a restricciones a Cuba que no les envían de puesto, pero vean, nunca me sentí tan feliz como en Cuba, que puede manejar inclusive, yo he sido muy aficionado a las motos hasta que me aventó un carro y ya no quise. Manejé una moto, carrito hacia la par, manejé un Chevrolet modelo 55. Hice una regresión a existencias anteriores, posiblemente yo estuve manejando antes de nacer un carro de estos, ¿verdad? Cuando comenzaron a salir ya hace cuántos años, porque sí les digo, también soy muy creyente de la reencarnación, no sé espírita cómo está, pero obedece a existencias anteriores. La evolución del hombre no es así nomás, obedece a existencias, a preexistencias y también a espíritus evolucionados, porque hay espíritus indiscutiblemente que han venido de otras galaxias. Albert Einstein, acuérdense ustedes, Isaac Newton, Benjamin Franklin, esos grandes maestros de la música, Mozart, Chopin, Strauss, Vivaldi, les puedo mencionar un montón de Tchaikovsky, de maestros que ya se han regresado, porque vieron un mundo muy lleno de envidia, un mundo muy egoísta. No le dieron la oportunidad. Imagínense que ahora viniera Chopin, tocara en público en el Parque Centenario. Yo les aseguro que no habría, estaríamos así, a que se estuvieran, pero ya no quisieron regresar porque si ven ustedes la evolución que ha sufrido la música, yo creo que sí es bastante equidistante a una música celestial, a una música, yo le llamo pagana o profana, porque está muy alejada. Claro que los ruidos, como yo tengo eso, es para ellos, pero si nosotros somos analíticos y nos damos cuenta que necesitamos un poco una música clásica, porque la música lleva un mensaje también, pero el mensaje que llega ahora, María Santísima. Luego tuve la oportunidad de escuchar de cómo le dijera al tío Los Panchos, que mi toque está ahora de la familia. Fíjense que ponía música de Los Panchos y yo escuchaba. Luego escuché a mí que son 3 voces en una sola voz. Era una voz tan armonizada, y eso nos falta ahora al mundo, armonía, para que realmente tengamos unos derechos humanos y que sean espirituales. Tenemos que estar armonizados en primer lugar con Dios, con nuestro Padre Creador. Vean, eso me llena de mucha satisfacción, porque fíjense que la gente de Cuba los entona. Les decía a ustedes de que yo miraba, uno les regalaba por lo un jamoncito rojo, ay, qué rico tu jamón. Me dijo, te lo estoy regalando. ¿Me lo regalas a mí? Sí, claro, mira, que yo bebé como 3 docenas, porque estos días que se llevan uno algo para regalar, es para compartir, no sé, esa es nuestra misión, compartir. Llevar y que les regala no se les va a vender porque no vamos a hacer un negocio si tuvimos la posibilidad de ir ahí y estar, cuando alguien tenga la oportunidad, tenga 60 centavitos, que se los tenga, no se los va a llevar uno cuando se muere. Bueno, entonces dar un colatito, les gusta llevar enlatados porque uno les llega y a cierta cantidad les deja pasar. Salvo que no quiera pagar un impuesto sobre el equipaje, pero llevémoslo con la intención de regalarlo también en otros lugares, que puede ir a Uganda, a Somalia, ahí lo contrario. Ahí es una sumisión por barbarie, porque morenos, ustedes escucharon a Shaka Zulu,
bueno, dijo, he logrado calmar a mi país, pero si no surgen personas que se contrapongan a mi mandato, yo mismo crearé imagínense que él iba a crear sus propias organizaciones para ponerlas en pugna y estar siempre sometiendo a los demás a través del temor, a través de la intimidación, aquí se hizo mucho eso, en las áreas rurales, pero ha cambiado. Buenas tardes, nos damos cuenta todos ya hay un poco ya más ya comienza lo que mencionaba aquí, la rebelión, porque los derechos humanos son conculcados flagrantemente. Y nosotros sí tenemos que oponernos a que se violen los derechos en cualquier situación. Si estamos aquí en Guatemala, pues aquí lo haremos. Si fuera allá en Cuba, pues yo diría, solo que les dejaran libertad de locomoción, de que pudieran viajar y todo, pero el IED tiene su propia filosofía. Dice, si se van a aprender a ser mañosos, pícaros, lo que no hacen aquí, porque les digo, de una gente sana, hay muchos guatemaltecos médicos, hacen intercambio humano a Cuba y regresan. Y muchos cubanos vienen aquí y se van. Es un intercambio, llamémosle cultural, grado educativo que tienen estas dos naciones. Pero créanme para mí, porque esta denominación es Cuba. No sé cómo iba Hugo Chávez, cómo estaba su espíritu, pero quizás lo desencarnaron, diría yo, de repente, porque como tenía muchos enemigos, está muy metida la economía de consumo. No, tal vez no quisiera ser muy señaladora, es decir, esa imposición norteamericana que tenemos, porque hay otras imposiciones de los europeos, de Inglaterra, de España, pero todos en conjunto son los que están manejando al mundo. Por eso la teoría de la globalización, el liberacionismo, esas teorías son antihumanas, porque la globalización no es así. Si fuera de esta manera, hay otra teoría aparte de la globalización, que se trata de, ¿cómo se llama? Que todos los países se junten y tengan, imagínense, impuestos que son degradantes, porque van más allá de la posibilidad, no buscan realmente un desarrollo equitativo, porque quienes están bien son los que están hasta arriba. Pasa en Cuba. Los que dirigen el partido tienen unas grandes cantidades de dinero, pero es un proletariado pobre, pero tienen una riqueza espiritual que ustedes no tienen idea. Es quizás aman a un Dios sin conocerlo, porque alabado tuviste la oportunidad de alabado de esta manera, o sea que tienen permanencias de sus antecesores que estuvieron en Cuba, pero Cuba antes de ser un país socialista era un país una sociedad de consumo, en donde los norteamericanos tenían su perla de las tierras, iban a hacer sus orgías, toda clase de vida, o sea, a prostituir a un pueblo. Vino bien y se lo fue a Batista, muchos añadieron, no, Batista teníamos suficiente dinero, claro, había bares por cualquiera, casinos para ir a darle suerte, habían burdeles por todos lados, y las mujeres se entregaban al día siguiente a los norteamericanos, Cabal estaba ahí, y les quiero decir que de eso quedó de los cubanos. Están las mujeres más lindas del mundo para mí, pero no les damos oportunidad que vayan a competir. Yo les aseguro que hagan al día, y fíjense que sin comer, solo carne marrana es muy bien comer, pero no puedes comer carne de res, otros alimentos. Entonces, y sin embargo, vieran que cuerpo es cultural de, y claro, reconoce también que existe gente muy pobre. En las áreas rurales hace falta también el acceso a la salud, porque tal vez no las distancias tienen algunas carreteras de terracería, pero sí les hace falta educación, hay pobreza, hay desnutrición, no nos dejamos engañar también que todo lo que se mira, porque hay regiones que sí realmente les hace falta la igualdad para que personas
hablar un poquito sobre derechos humanos y espirituales. Malcolm, ¿verdad? Bueno, yo cuando conocí la primera vez Cuba, había comenzado a Cuba a renovar un hotel que se llamaba Tritón, que era el mejor que había hecho. Ahora hay una cadena de hoteles bastante buenos. Gracias. Bueno, entonces les voy a terminar de leer esto para hablar un poco sobre los derechos espirituales. Los Estados miembros se han convertido a asegurar, imagínense que es peligroso y delicado, porque si yo les prometo a ustedes algo que cumplir, hoy que se había ofrecido, también por eso, perdón y disculpas por encantarme, pero me puse a jugar con mi nene pequeño, que fuera mi nieto, y era ese hijo nieto, porque juega conmigo, papi, yo me abrazo, voy a hacer interés por ustedes. Cuando me muero y estaba jugando con él, le digo, son las 8:20, me levanté corriendo, me eché un chapuzón para que creo que se me vea bien, aquí nos trajo Edwin así. Bien, entonces, las organizaciones de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre en una concepción común de esos derechos y libertades es la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. Es decir que para los derechos humanos tuvo que haber una declaración, una retórica completa de todas las naciones. Y yo sorprendentemente, yo creo que Israel tampoco firmó esa declaración de los derechos humanos, fíjense. No estoy seguro, pero creo que no tienen delegado de los derechos humanos de Ginebra, Suiza. Entonces, si ellos fueran víctimas de los derechos humanos, hicieran la proclamación, tienen que estar siempre velando por los derechos, pero como Estados Unidos lo salvó de lo que era casi un exterminio por parte de la teoría nazi o el nazismo, ¿verdad? Que la raza única, la raza superior, ahora recomiendo que no existe ninguna raza superior, pero tampoco existe una raza inferior. Todos estamos al mismo nivel. Nadie puede decir lo contrario, porque se muere el morenito y se muere el blanco. Se muere el que tiene bastante dinero y se muere el que es pobre. En resumen, ¿a dónde van a dar? El opulente, el que impuso tantas doctrinas, una filosofía bastante inhumana, una filosofía desigual, llamémosle desigual, porque si hacen políticas económicas que aumenten a los países, a nosotros pobres, también que les aumenten las cargas de impuestos. Claro, porque el Fondo Mundial Económico busca perseguir que esos países les consuman más sus productos y que hagan nosotros más pobres. Hay extrema pobreza y la clase que medio podemos venir a compartir los desayunos. Imagínense, Camotán, Provetenán, Totolocatán, el Quiché. Yo fui médico ambulatorio del Quiché y vi unas pobrezas aberrantes, indignas, que no son. Entonces, como no son dignas del ser humano, tenemos esta declaración y el compromiso que hacen todos los países. Sí, vamos a estar en igualdad de condiciones en las mismas libertades, que vamos a respetar la dignidad humana. ¿Ustedes creen que eso se cumple? Entonces, ese equilibrio que hay entre derechos humanos y los derechos espirituales, fíjense que es bastante grande para exponerlo, pero sí le puedo decir entre los derechos humanos y los derechos espirituales van de la mano. ¿Por qué? Porque los dos buscan el bien común, el bien para el ser humano. Y cuando eso se transgrede, viene el cambio completo de, como en algunos libros pueden citar rebelión, pero aquí los líderes, apenas aparecen los líderes, lo mandan a ejecutar. Simple y sencillamente. Aquí y en los países centroamericanos, miren la vorágine que vive también en Salvador, no solo Guatemala vive esta vorágine de violencia. Sin embargo, yo quiero decir que los derechos espirituales que todos tenemos, que ahí sí somos libres. Nadie nos
en mi aposento, en una iglesia, en una casa, donde sea, puedo ir a orar. Es un derecho humano que te das cuenta qué importante tiene. Y si todos oráramos por lo menos 5 o 10 minutos por toda la humanidad, yo pienso que cambiaría mucho la actitud de nuestros familiares, de nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros profesionales que giran a nuestro entorno. Vean, tenemos que dar mucho para pedir a ese cáncer que está corriendo en la humanidad en estos momentos, como es el narcotráfico, el consumo de drogas, todas esas sustancias narcóticas contribuyen a que tengamos un mundo muy desigual. Yo veo esos grandes edificios costosos que hay aquí en la zona 10 y todo, y me voy a ver allá por abajito Chinampa. Siguen muy lejos, vayamos al infierno, vayamos a entrar en la Asunción. La pobre gente vive a orillas del barranco. ¿Ustedes creen que eso quiere Dios? Las supremas fuerzas creadoras, que eso es compartir, que miramos hacia abajo y vienen unas ladrillitas que lograron hacer para su casita, y sin embargo de ahí los quieren sacar, les quieren ir a cobrar impuestos, les ponen a la luz precios prohibitivos, que tal vez consumieron 10 kilowatts y les ponen 100. La corrupción es otro cáncer grave para nuestro sistema. Yo pienso que tiene que haber un cambio, pero sí, como un derecho espiritual, recuerden ustedes, es la oración, pedir por todos nosotros, Señor, te pedimos. Inclusive podemos hacer una oración colectiva, pedirnos todos, te pedimos. Levántense un momentito, porque pues no se van a dormir también. Hagamos una oración colecta, y todos pensemos lo mismo. Señor Padre nuestro, Creador del cielo y la tierra y todo lo que hay, en esta mañana te damos gracias por estar compartiendo con ustedes, por ser solidarios en sea una palabra, por ser fraternalistas entre ustedes, que pidamos por nuestros hogares, por nuestros hijos principalmente, porque la caridad comienza por casa, Señor. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestros papás, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos que quedan en nuestro entorno donde nos desenvolvemos. Bendícelos mucho. También, como un derecho, te pedimos que Guatemala sea un país ejemplo de una transformación que se necesita para convertir el corazón extraviado del hombre en un corazón bueno, en un corazón fraterno, solidario. Por eso, Señor, en esta mañana te bendecimos, te alabamos, te adoramos en nuestro interior, con toda libertad de pensamiento y expresión que tú nos dices, porque nacimos libres y también libres nos venimos, Señor, para estar desde allá velando, y que nuestras existencias también, Señor, nos las des llenas de mucho valor, que nos las des llenas de mucha luz, que nos las des con santidad para poderla poner en beneficio de todos, que realmente sea como tú lo has querido espiritualmente, Señor, esa dignidad humana de los derechos humanos, que tú la pregones a todos los rincones del mundo, que no exista hambre en el mundo, que no haya seres que no tengan para comerse una tortita, y que estén ya los buitres acechándolos para comérselos a los más fallecidos. Te pedimos porque esas grandes injusticias que el propio ser humano ha creado, que realmente sean relevadas por algo digno, algo edificante para el ser humano. Y te lo pedimos en nombre de todos estos ángeles espirituales que nos gobiernan, los espíritus buenos que siempre misioneros que están con nosotros, también puedan dar ese testimonio para que tengamos una humanidad mejor. Gracias. Pues vean, esta ha sido una parte de ustedes que una comunidad la pasó otra vez, entonces sigo a hacer una diapositiva de esto y les voy a enseñar cómo es posible que exista un bebito, un morenito que está en Uganda. Y fíjense que el bebito no tiene que comer, se está muriendo, ya está completamente, nosotros le llamamos caquexia, o llamamos simplemente desnutrición total, en grado 3. Y fíjense que a la par está muy triste. Observamos la que va a caer,
definitivamente va a morir. Y al morir, pues lo único que queda, sus intestinos o partes, lo va a devorar el buitre. Pero nosotros todos los días, como sí les hago esta reflexión, esta invitación, para que oremos en la intimidad de nuestro hogar, si quieren, hagámoslo en el momento de espacio que tengamos en nuestro trabajo, sigamos en nuestro auto, también podemos orar, porque si no lo puede prohibir el gobierno, San de Estados Unidos, San Fidel tampoco, y todos ellos, ninguno, fíjense, porque eso ya es un acto del hombre y nadie nos lo puede quitar. Si alguno quisiera decir hacer alguna pregunta o expresar también algo, me gustaría compartirlo con él. Fíjese que hay algo que es muy interesante, licenciado. Doctor, yo soy espiritista. Doctor, perdón. Yo soy licenciado porque me recibí de licenciado en Ciencias de la Salud. Lo que pasa es que por la benevolencia de los seres humanos me dice doctor. Pero así que si me dice licenciado no hay problema. No, disculpe, doctor. Fíjese que hay algo muy importante. Y es que nosotros somos espiritistas. Esto es una doctrina que se basa en tres cosas: certeza en la existencia de Dios, aceptar que Jesús es nuestro guía y maestro, y cada día querer ser mejores nosotros mismos y ayudar a los demás. Si usted ve, no involucramos ninguna religión. Es un concepto total que involucra al ser humano. Allan Kardec mencionaba en una ocasión que hay seres humanos que son espiritistas sin saberlo, porque siguen los mismos conceptos. Madre Teresa de Calcuta, probablemente Francisco, el actual Papa, porque su objetivo es el bien del ser humano. Nosotros nunca deseamos disgregación, sino nosotros trabajamos por unión. Me hubiera gustado que se escuchara la plática que yo di hace un par de meses sobre espiritismo y socialismo, que me parece que fue muy importante e interesante. Aparte de eso, es muy importante que todos tengamos muy claro que hay diferentes grupos trabajando por lo mismo. Cuando digo diferentes grupos, obviamente derechos humanos, nosotros, grupos religiosos en general, sin ningún problema. Nosotros vemos esto como grupos que están trabajando por algo vital, que para mí es la única manera de que el ser humano progrese: educación. Y si ustedes se dan cuenta, el tema del séptimo Congreso Espiritista Mundial fue la educación espiritual y la caridad en la construcción de un mundo de paz, resaltando que la educación es la piedra angular para lograr ese mundo de paz. Ese es un punto claro. Fíjese que en este sentido los seres humanos son instrumentos de Dios, que nos ha permitido algo que es un regalo, que yo lo veo así, que es el libre albedrío. Usted tiene la capacidad de decidir libremente lo que desea hacer, pero asume la responsabilidad de sus actos. Eso es algo muy importante de considerar. Así que es algo bien interesante, que todos nosotros tenemos el mismo fin, una responsabilidad. Y cuando hablo de responsabilidad no hablo de obligación, sino responsabilidad es aquel deseo de hacer algo porque sé que puedo hacerlo sin que nadie me lo exija. Es una responsabilidad moral de poder decirle a los demás: miren, esta vida no termina, esta vida continúa. Y algo vital, también comentar que el grupo espiritista de Puerto Rico en Facebook, los que están viendo esto, los que han recibido, mandó algo que yo ignoraba, y fue una expresión egipcia, estamos hablando antes de Jesús, que a mí me parece muy interesante, porque habla lo mismo que nosotros. Eso quiere decir que el ser humano ha tenido un proceso, y dice así: el pasado es con lo que te encontrarás en tu futuro. ¿Qué significa? Lo que yo hago es mi responsabilidad, y el día de mañana tengo que asumir, cancelar, reparar esa responsabilidad. Enmendar también, ¿verdad? Lo dejado de hacer es muy importante, porque tenemos errores y esos errores deben de quedar eliminados, saciados, hacerle propósito de enmienda. También yo estamos de acuerdo con la oración espírita, que tengamos
ido con ese pensamiento filosófico tan profundo, tan elevado, y tampoco comprendieron, porque realmente su misión iba más allá, pero ahí estaba ya centrado que iba a llegar el momento culmen de su vida, su piedra angular, como se llama también. Pero entonces usted ha dicho a mí, ¿qué buscamos? Siempre el bien que los demás hacer, todo el bien que se pueda. Entonces, como les decía, si quieren algo, pero usted mismo a veces hay que llevarlo, porque bien que le puede dar esta bolsa para fulano tal y nunca la va a llevar. Es uno mismo, usted lo ha dicho, porque ya nosotros obedecemos a existencias anteriores, estamos en evolución. Soy vehemente creyente de la reencarnación, o sea, cada muerte es una evolución que usted ha hecho. Entonces, las remanentes que digamos que sean más buenas, porque te voy a decir algo, me decía alguien, este vino a matar a otro con cuchillo porque se vino a vengar de él, por eso no hay que juzgarlo. Eso no es cierto. ¿Saben por qué? Porque la creación de Dios es a base de amor, no es a base de odio, porque la muerte, la venganza o lo que fuera trae más, entonces nunca se debe más odio, más una disociación, como usted decía. Entonces fíjense que tenemos que tener ese cuidado de preparar ya nuestro espíritu para la próxima existencia. Dejemos ya todo lo malo, lo que nos ha a veces poseído, que son las tentaciones, al dinero, a las mujeres, a los vicios, al alcohol. Todo eso lo tenemos que eliminar de nuestra mente, sanearla. Aún en momentos antes de desencarnar podemos invocar la creación divina y todo, la asistencia de Jesús, de nuestros ángeles, porque como ellos son espíritus de amor, yo admiro a otro gran varón, Elías o San Juan Bautista, que es el mismo, fíjate que en la Biblia, así lo dice. En la Biblia complicaron gran parte, en tiempos creo que fue de León II, en el año 1200, porque dijo que la mañana estaba preparada para absorber lo que eran los reglamentos. Hay un códice perfecto, está en el Vaticano. Ahí están los códigos de los códices bíblicos, que los conociéramos. Ustedes que querían asombrados, algunas veces he tenido la oportunidad de conocer, pero de cómo un espíritu tan elevado como Jesús, inclusive fíjense que si los buenos infiernos, estuvo ahí donde está el mal, ¿verdad? Y descendió diciendo, y usted, por llegar, se trajo almas que estaban ahí, subieron con él porque tenían poder para hacerlo, el poder sobre todo, ¿verdad? Lo que hago porque es espíritu bueno, y dice que las puertas del mal no pueden pegar las puertas. Entonces sí, tal vez como un principio, como un axioma, llamémosle axioma, podamos nosotros preparar a nuestros hijos y todo para ser buenos. No es que te estés amigo, si eres bueno, al bueno siempre tendrás un camino bueno. Que los preparemos nosotros para la próxima evolución, la próxima existencia. Aunque les voy a decir, muchos van a decir que están locos. El orín de cuerpos se queda ahí, se pudre, entonces los caras se lo comen, ¿y qué? ¿Dónde está el espíritu? Pero ignoran que hay dimensiones, pues mencionaba, fíjense que hay, se los voy a enviar a él para que, o si no, pues yo se los traigo y lo pasamos aquí. Se llama Vida después de la vida de una doctora Atkinson. Ella estudió sobre 50,000 defunciones en Estados Unidos. No sé si te lo habrá leído, doctor. Fíjense que nosotros tenemos algo que tenemos claro, no somos fanáticos. ¿Qué significa eso? Hay religiones que no aceptan nada que no sea de su religión. Eso para mí es fanatismo. Nosotros tenemos lo que debe ser, apertura. Eso significa que todos pueden leer lo que deseen. Lo que tienen que tener es la capacidad individual de poder discernir y razonar qué es lo útil y tomarlo y qué es lo que no es útil y dejarlo por un lado. Pero eso significa madurez humana. Eso significa madurez espiritual. Y por ejemplo, aprovechando mi intervención última, yo estoy de acuerdo con ustedes como derechos humanos en las actitudes y la forma como ustedes abordan el problema, por ejemplo, de los delincuentes. Mucha gente achaca
y dice, esto es de conocimiento público, que un delincuente es defendido por los derechos humanos, cuando debiera ser castigado. ¿Por qué? Porque esta gente no sabe que ese espíritu tiene que ser educado, porque ese espíritu va a lograr llegar en un momento dado a darse cuenta de los errores que cometió para ya no tener que seguir haciéndolos. Si nosotros quitamos la vida de ese ser, lo que estamos haciendo es crear más rencor en ese espíritu, y eso no debe ser. Nosotros somos los primeros que estamos en contra de la pena de muerte, porque el ser humano, estoy de acuerdo, y alguien me ha dicho, mira, el más desgraciado, el más malévolo de todos, ¿qué vas a hacer con él? Encerrarlo de por vida, pero educarlo. Lo que sucede con es que solo estamos en la fase de encerrarlo, y como eso sí es cierto, salen más avanzaditos sus conocimientos para salir de la casa de lo que es actualmente. Pero si nuestros sistemas que van a cambiar, porque ese es el proceso evolutivo natural de un sistema exclusivo de quitar la libertad a una persona, a quitar la libertad, pero reeducarlo e insertarlo nuevamente en la sociedad. Esto es algo que es diferente, y eso es algo que los derechos humanos deben seguir promoviendo y deben seguir trabajando en ese sentido. Claro, fíjese que nosotros, David se ha dado cuenta, he llegado a velar por los derechos de un privado de libertad. Algunos han fallecido porque ya en fases extremas llegan, pero estaban encerrados en el preventivo o en Pavón. Hoy tengo pues la misión mañana de estar temprano a ver qué pasó con privado de libertad con HIV positivo y tenía TB. Y cuando lo fui a evaluar, yo les digo, es el típico caquéxico que miramos, que miren esa diapositiva, esperando morirse. Les dije, nosotros no somos quienes para juzgar a aquel que ha delinquido. Su espíritu será el que se va a encargar, porque le quitó la vida a otro semejante. Entonces, los derechos humanos buscan es un debido proceso. Tiene restringida los derechos de libertad, tiene restringidos los derechos de libertad, como les decía, que un derecho muy importante es la libertad del ser humano, ¿verdad? Pero sus demás derechos no están restringidos. El derecho que tenga una salud, que se eduque, usted dijo, y eso es lo que nos ha hecho falta a la mayoría del ser humano. Vean, yo veo en Estados Unidos un gran ateísmo. Me dice un hermano, y usted sabe qué quiere decir USA, no, Unión Soviética Americana, solo que lo tiene en un aspecto ya contrario al otro. El otro es el que es extremista, que restringe todo lo económico, y el otro es extremista, que quiere abarcar todo lo económico. Pero fíjense que no tienen educación, sobre todo para un ser supremo, un ser superior. Para ellos se han quedado, después de que vinieron los gringos, ¿cómo les gustaban las procesiones? ¿Por qué? Porque su espíritu está buscando algo más que lo haga crecer espiritualmente, y que el día que llegue su transición, especialmente ya va más elevado, ya va con más conocimiento, saber de quién es. No conocen jamás quiénes fueron esos grandes misioneros que han venido a compartir con nosotros, porque todo lo que ha logrado y ha buscado bien para la humanidad es un bien espiritual evolucionado, que ha sufrido varias encarnaciones hasta llegar a donde está. Y nosotros lo podemos ser grandes maestros, ya tal vez ustedes perder en otra dimensión, en otro planeta, porque no vayan a pensar ustedes de que todo el planeta Tierra está poblado. Alan Kardec mencionaba, yo lo tengo la oportunidad de leer y simpatizo mucho con la filosofía de Alan Kardec. Él indica de que hay otro mundo ya igual a la Tierra. Fíjense que hay pastos verdes. Sin ir muy lejos, yo tengo 63 años, y cuando tenía como 10 años, mi papá nos llevaba a Matitlán, a San José, conocí el Catén, vi ese follaje, esos frondosos árboles. ¿Saben qué hice? Me acerqué y le decía, gracias hermano por estar conmigo, por darme el oxígeno, darle la naturaleza, porque ellos tienen su espíritu también, están haciendo una función de oxigenar, de dar sus frutos. Vi unos mangos, pero miren, riachuelos por todos lados. Y fui la última vez hace 7
especiales, creo como un poquito más decepcionados. Todos quemados, todas estas grandes especies de árboles especiales tenían unas maderas finísimas que ni el IVA nos dan como las teníamos en el Petén. Creo que uno de los grandes errores que ustedes hicieron, la avaricia, la codicia. Miren, van a dar 1 millón por ese árbol, pero no saben el daño ecológico y la responsabilidad que están asumiendo. Y la responsabilidad que están asumiendo. Y entonces fíjense que la característica que hay un mundo igual a eso. Yo creo que el agua se metía a una narra azul. Hoy lo miro verde, fangoso, y no me puedo meter más a nadar. Bueno, yo creo que voy a dejar hasta aquí. Les agradezco mucho su atención, pero en la imprudencia de algo como tal es un error que tengo que corregir para mi próxima encarnación. Pero me ha dado mucho gusto estar, porque aquí percibo espiritualidad de ustedes, percibo esas vibraciones magnéticas de que todos en su mente tienen algo común, que es el bien para los demás. Gracias. Bueno, yo creo que estuvo maravillosa la espera y que la espera valió la pena. Porque ustedes nunca se podrían haber imaginado encontrar a este hombre al frente de las cuestiones y saber qué hay dentro de él. Yo tuve la fortuna de conocerlo, la fortuna de que seamos amigos, la fortuna de conocer su espiritualidad. Y entonces por eso lo insistí mucho. Ahora, entonces, en próxima oportunidad, ya no tenés que esperar la otra reencarnación en esta, te vienes para que lo invitamos otra vez, ¿verdad? ¿Están ustedes de acuerdo? Muy bien, quiero terminar con lo siguiente. Todo lo que se ha hablado ha sido maravilloso, agradecido altamente con la oración. Y la última cosa que quiero decir, mucha gente está teniéndole ya problemas a los derechos humanos por la violencia. Entonces toda la gente dice, eso de los derechos humanos no sirve porque solo es para los ladrones. Perdone que sea tan franco, pero eso es lo que la gente dice. Lastimosamente ese mensaje es malo, porque la gente no conoce todo lo que implican los derechos humanos, ¿correcto? Y eso es solo una parte y eso no lo mueven ellos, lo mueven las leyes. Acuérdense que en las leyes se puede quitar, poner a gusto del cliente. En cambio, nosotros los espíritas debemos de apoyar los derechos humanos, estemos donde estemos. El espiritista debe de conocer la Carta de los Derechos Humanos, leerla, respetarla y practicarla bajo toda condición. Así que los estimulo a que nos sigamos educando y que esto haya sido un saber, no solo de conocimiento de derechos humanos, sino que en espiritualidad. La conclusión, sinceramente, es que el espiritismo no puede estar fuera de los derechos humanos. El espiritismo respeta los derechos humanos. Johanna, por favor. Yo quiero en este momento entregarle como un agradecimiento al doctor Carlos Pérez Crocker las 3 horas básicas, las 3 de las 5, aunque ya no pudieses tenerlo, son las nuevas ediciones del libro de los espíritus, para que tú lo tengas, el Evangelio según el espiritismo y el libro de los medios, que es la forma en que ellos ahí se mueven. Quiero contarles que esto ha sido distribuido, entraron 40.000 obras iguales a estas, que tenés en tus manos, a Cuba. Entonces nos logramos a esta situación. Así que estamos sembrando amor, estamos sembrando Dios, estamos sembrando espiritualidad, estamos sembrando paz, que es el objetivo de nuestra entidad. Así que muchas gracias a todos y... Sí, por favor. Hace muchos años, yo tenía 15 años cuando mataron a mi mamá. Bueno, nuestra hermana viajó a Cuba también, que hizo lo mismo que tú. Cuando llegó por allá yo veía que sacaba una cosita, se le entregaba a cada quien. Ahora, ¿saben una cosa? Esta fue iniciativa de mi esposa. Llevamos 2 maletas con el peso límite y nuestra ropa la llevamos en maletas de mano. Y todo lo que llevamos en las valijas fue para regalar. Bueno, yo les quiero compartir algo. Cuando yo tenía 15 años, una persona entró a la casa de donde vivíamos con mi mamá. Yo ya había perdido a mi papá y esa persona entró a robar y asesinó a mi madre.
A esta persona la policía la prendió y lo juzgaron, le pusieron 15 años. Al paso de los años, yo tenía mucho rencor en mi corazón hacia él. Y un día, yo siendo ya profesional, teniendo éxito en mi vida y económicamente, aparece una persona que trabaja en la policía y me dice, mira, el hombre que mató a su mamá ya va a salir, matémoslo. Y en ese momento, dentro de mí decía, Dios mío, ¿qué hago? Lo mato. Y él me decía, yo no te cobro. Pero dentro de mí me puse a reflexionar y me pregunté, ¿será que yo podré vivir con esta culpa? Y mi respuesta fue no. Ahora, yo un día lo vi, él se burló de mí, pero allá Dios sabrá lo que él tiene preparado. Yo no soy quien, él sigue viviendo, no sé dónde, no me interesa, porque yo no tengo ya nada en mi corazón hacia él. Ya la muerte de mi madre, ya no la puedo reparar con nada, con lo que pueda hacerle yo a él. Entonces Dios sabrá por qué lo hizo y por qué me tocó vivir una vida dura, porque yo era la más grande y mis hermanos eran de 12 y 7 años y yo tenía 15. Entonces era algo que les quería compartir, porque cuando yo me saqué eso de mi corazón, sentí que empecé a vivir mi verdadera vida. Ya no había rencor, no había odio, y mi madre, yo sé que donde quiera que esté, ella me está escuchando y que la amo. Gracias. Muy bien, hermanos, entonces dejamos para la próxima reunión, ¿en qué fecha tenemos? 5 de mayo. 5 de mayo. Entonces ya vamos a estarles pasando.